Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros amigos y seguidores de nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado. Ahora arrancamos de nuevo, volvemos a las profecías. Ya estamos en pleno fenómeno, en plena transición de los hechos proféticos que van a terminar de cumplir todo el cuadro, que se abre con el capítulo anterior que vimos, el capítulo 10 del ángel con el librito. Es como que nos abre una nueva panorámica, se interrumpe por un momento la narración de los sellos, trompetas y copas y se abre un pequeño paréntesis donde se nos permite ver algunos hechos que van a terminar de completar este panorama profético, que tiene que ver con las naciones, con los pueblos, tribus, lenguas y naciones. De eso se nos va a hablar hoy. Hoy vamos a abordar juntos la narración que se emprende en el Apocalipsis de la conversión del pueblo escogido de Dios, de Israel. Para eso es bastante importante que tengamos en cuenta lo que se dice en el texto del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, donde se nos dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Una vez que los gentiles, que los cristianos salidos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, seamos llevados en el rapto de la iglesia, todo Israel va a ser salvo a través de este proceso que vamos a empezar a recorrer hoy juntos. ¿Cómo va a ser el punto histórico, ese punto de inflexión que va a determinar, espiritualmente hablando, ¿no?, la conversión de Israel a Jesucristo? Eso es lo que hoy vamos a abordar juntos en el capítulo 11 de Apocalipsis, de la revelación. Empezamos a recorrer la última semana de años profetizada por Dios a través del profeta Daniel, en el capítulo 9 del profeta Daniel, que está dividido, como lo hemos charlado ya, en dos hemisferios. El primero, en el cual un rey que va a surgir en Europa va a garantizarle al mundo una situación política de aparentes paz y seguridad. Tal será su lema de campaña, para decirlo de alguna manera. Y una segunda mitad donde van a sucederse todos los horrores, todos los conflictos y los castigos de Dios, en su gran mayoría, los sellos, trompetas y copas, que ya venimos recorriendo más o menos por la mitad o incluso un poquitito más, se van a dar en la segunda mitad de los 7 años, en los segundos 3 años y medio, un plazo cargado de simbolismo, y de eso también vamos a poder hablar hoy juntos. Seguimos la versión NBI, capítulo 11 entonces de Apocalipsis. Vamos directamente al texto, hecha esta breve introducción. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó. No dice quién le ordenó, el apóstol Juan, el redactor del Apocalipsis, de la revelación del último libro de la Biblia. Probablemente sea el mismo ángel que le dio el librito que contiene todas estas revelaciones sobre los pueblos, tribus, lenguas y naciones que vamos a empezar a cometer. Hoy sobre todo en relación con Israel y la conversión de los hebreos a Jesucristo. Probablemente ese mismo ángel le da una caña para medir y le ordena: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Primera revelación que tenemos a través del Apocalipsis de Juan, de la revelación, capítulo 11. Existirá en el futuro, después del rapto de la iglesia, cuando comience la cuenta regresiva de los últimos 7 años de historia del mundo, un templo nuevamente en Jerusalén. El célebre tercer templo que los hebreos ya tienen planificado y con el material preparado hasta en su más ínfimo detalle. Piedra por piedra, el mobiliario, los sacerdotes, el sacerdocio, las ropas que van a llevar, los elementos que van a utilizar, el incensario, el candelero de 7 brazos, lo exponen públicamente en el monte del templo de Jerusalén. Está escrito: se va a volver a construir el templo. ¿Por qué lo decimos? Porque Apocalipsis se redacta en el año 90 y tantos después de Cristo, o sea, unos 20 años después de la destrucción del segundo templo, aquel cuyas maravillas le mostraban los apóstoles cuando Jesús inició su famoso Sermón del Monte de los Olivos. En ese preciso momento ellos contemplaban las maravillas del templo de Herodes, que era el segundo templo embellecido por Herodes el Grande en los tiempos previos al nacimiento de Jesucristo. Así que ese segundo templo es destruido en el año 70 por Tito, que después se transformaría en el emperador romano. Y Juan en el Apocalipsis nos habla de un futuro templo. Es un templo profetizado y literal. Vamos a ver que esto es así. Dice:
Pero no incluyas al atrio exterior al templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa, esto es Jerusalén, durante 42 meses. Empezamos a ver los sinónimos, el sistema de sinonimia que tiene el Apocalipsis de Juan, para dificultar, para enturbiarnos un poquitito la lectura de todos estos pasajes, a fin de que el futuro no nos sea tampoco transparente. Dios quiere que esto exija un esfuerzo interpretativo de nuestra parte. Esto no es para cualquiera, insistimos. Esto es para creyentes, esto es para cristianos, esto es para los que les tomamos la palabra a Dios. Creemos en la Biblia y por lo tanto creemos que ahí hay un tesoro al cual hay que retirarle esa cáscara de simbolismo a través de una interpretación que tenga cariño, digamos así, una interpretación que tiene deseo, interés por conocer lo que Dios tiene para revelarnos. 42 meses, 1260 días y 3 años y medio son el mismo plazo, pero dicho de diferentes maneras. Todavía en el profeta Daniel se decía tiempo, tiempos y medio tiempo. Era lo mismo, 3 años y medio, la mitad de los 7 años. El tiempo en el que los gentiles, o sea, los no judíos, van a pisotear, la palabra quiere decir desprecio, quiere decir arrogancia, arrollar algo, atropellarlo, llevárselo por delante, indica los segundos 3 años y medio. Entendemos nosotros de acuerdo a nuestra interpretación. Prosigue el texto. Ha sido entregado el atrio exterior del templo. Se va a construir el tercer templo de Jerusalén. Atención, porque esto es interesantísimo y da muchísima sustancia para los que se entregan a este tipo de especulaciones acerca de cómo van a ser incluso los planos del tercer templo de Jerusalén. Va a haber un convenio, va a haber un arreglo probablemente acá cuando empiece el pacto de ese rey que va a surgir en Europa, el anticristo, ya lo mencionamos con todas las palabras, incluso se habla de él, más adelante vamos a ver, se habla de la bestia, su peor cara que empieza a manifestarse desde acá. Pero ese anticristo que todavía no va a mostrar su cara satánica va a ser un pacto de 7 años de paz entre Israel y no se menciona quiénes, probablemente enemigos de Israel. En ese momento se va a hacer el templo, pero ese templo va a ser fruto de un convenio y acá se aclara, en Apocalipsis se aclara, esto no se aclara en Daniel, sí se aclara en Apocalipsis, que va a permitir que los gentiles posean el patio exterior a ese futuro tercer templo. Atención porque esto nos da la pauta de que habrá una solución de 2 estados en cuanto a Israel y Palestina. Los judíos ortodoxos obviamente no quieren saber nada de que haya ningún arreglo con el atrio exterior, nada. Ellos quieren construir según los planes de Salomón, o sea, chau Domo de la Roca, chau Mezquita de Omar, ninguno de esos edificios que son tan importantes para el Islam entran en los planes de los judíos ultrasionistas ortodoxos. Así que esto contempla una solución liberal, una solución de 2 estados. Una solución que va a negociar el atrio exterior y que bajo ese precio que va a doler a la ortodoxia judía, se va a permitir la construcción del tercer templo, junto a un espacio que va a ser negociado a los gentiles. Probablemente el Domo de la Roca siga en su lugar y a un costado se construya esto que los islámicos llaman la mega sinagoga de Jerusalén. Dice, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, dice, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Acá parece hablar la voz de Dios, no un ángel. 1260 días de profecía de los 2 testigos. Hay quienes opinan que lo van a hacer durante este tiempo y que ellos van a desencadenar las plagas de los sellos, trompetas y copas. Yo me inclino a pensar que van a profetizar durante los primeros 3 años y medio de paz y seguridad que ya dijimos, que va a ofrecer el anticristo cuando haga su pacto con las naciones y especialmente con Israel. Entonces, este tiempo va a ser un tiempo sin perturbaciones garantizadas por este príncipe que va a surgir en Europa de origen hebreo, según dice Daniel. Ya nos vamos a encargar cuando hablemos de Apocalipsis capítulo 13. Bueno, lo único que va a perturbar la tranquilidad, la calma y la felicidad de las gentes, de las naciones, de los goim, como dicen los hebreos, va a ser precisamente la prédica confrontativa, directa y de parte de Dios de estos 2 profetas, a los que acá se llama los 2 testigos. 2 personajes reales, cargados de simbolismo, cargados de alusiones, con el mismo poder sobrenatural de algunos personajes del Antiguo Testamento, pero que van a ser hombres de carne y huesos que Dios va a levantar en ese tiempo. En ese tiempo sin iglesia actual, sin iglesia de origen gentil, sin ya nosotros sobre la tierra, Dios tendrá necesidad de levantarse
estos dos personajes singulares a los que va a investir de facultades tan extraordinarias. Dice que durante 1260 días van a profetizar. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Hay un montón de detalles, voy a tratar de ser lo más resumido que pueda. Bueno, esto viene del profeta Zacarías y se refiere al olivo como fuente de unción. Y los candeleros son estas luces que van a iluminar con su testimonio a las naciones, de la misma manera que Josué y Zorobabel en los tiempos de la profecía de Zacarías en el Viejo Testamento, ¿no? De la misma manera, estos van a proyectar a las naciones que van a estar sumidas en la mayor de las tinieblas, y tinieblas voluntarias, porque va a ser en los tiempos del surgimiento del anticristo, que va a estar acompañado de grandes manifestaciones sobrenaturales. Bueno, en esos tiempos ellos van a proyectar una luz que va a herir el corazón y la vista de las naciones. Ellos no van a querer saber nada con esa luz, pero esa luz va a ser nutrida por los olivos, por el aceite del Espíritu Santo, por el mismo espíritu de los profetas, el mismo espíritu que inspiró a la Biblia va a impulsar a estos personajes y les va a inspirar una palabra viva y eficaz, que sin duda va a discernir las intenciones de los habitantes del mundo, impiedosos, rebeldes al llamado de Dios. Ya vamos a ver con qué consecuencias personales también para ellos mismos, para los dos testigos. Dice, bueno, hay de todo acá, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra, están de pie, como los redimidos del capítulo 7, están parados delante de Jesucristo, delante del Cordero, delante del Dios del universo. Toda rodilla se doblará delante de Jesús, pero dichosos aquellos que se cuidan, que guardan sus vestiduras, que tienen su espiritualidad en orden y al día para poder estar de pie delante de Jesucristo. Este es un privilegio que solo tendremos a través de la gracia los que hayamos creído y perseverado hasta el final, y estos van a estar de pie delante del Señor. No van a tener nada que avergonzarse, van a ser personas con la espiritualidad en orden. Dice, si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Alusión a la historia de Elías, cuando Ocosías le mandaba a sus hombres armados y él hacía que bajara fuego de parte de Dios para consumir a todos estos hombres que pretendían acallarlo mediante la fuerza bruta de las armas. De parte de Dios bajaba este fuego que juzgaba a los enemigos que se levantaban contra el testimonio de Elías. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Van a estar facultados por Dios sobrenaturalmente hasta que se termine la hora de su ministerio. Todo cristiano, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios tiene contadas sus horas, sus minutos y sus segundos sobre esta tierra. Cuando hayamos terminado nuestra misión, Dios nos puede llevar. Se cumple el tiempo de nuestro testimonio, de nuestro servicio a Dios y nos vamos. Cumplimos nuestra función, el Señor nos puede llevar con Él. Así que durante estos 3 años y medio y con una gran hostilidad en contra, estos hombres van a hacer lo que tienen que hacer. 2 varones, de esos que son necesarios también hoy en día para esta tierra. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Doble alusión. Esto es Elías, ¿no? Cuando siendo perseguido por Acab, modelo del anticristo, marido de Jezabel, modelo de esa iglesia apóstata que va a existir en el futuro, cuyo epicentro va a estar en Roma. Va a cerrar el cielo durante 3 años y medio, exactamente lo que va a durar el testimonio de ellos, exactamente lo que va a durar la gran tribulación sobre el mundo. Poderes sobrenaturales paralelos a los que tuvo Elías en el Antiguo Testamento. Dice, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Alusión a Moisés. Estamos ante un nuevo faraón. Así que vamos a tener una figura paralela a la de Elías y una paralela a la de Moisés. Algunos dicen que van a ser Moisés y Elías porque casualmente ninguno de los dos vieron corrupción durante su paso por este mundo. Moisés porque su tumba fue desaparecida y porque fue sepultado por la misma mano de Dios, esto dice el texto de Deuteronomio. Y en cuanto a Elías, bueno, sabemos que fue llevado en un torbellino de fuego a la presencia misma de Dios sin pasar por la muerte física. Es una especulación también basada en el hecho de que cuando Jesús se transfigura en ese monte, están también con él Moisés y Elías, Moisés pisando por vez primera, post-mortem, digamos, pero por primera vez pisando la tierra prometida a los israelitas, esa que en vida no se le había permitido pisar.
Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, dice la versión que estamos siguiendo, la NBI, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Cuando hayan terminado su testimonio, cuando hayan cumplido todo lo que hayan tenido que hacer, ahí se le va a quitar la protección extraordinaria y sobrenatural que va a permitir que en un mundo, como decimos, así de hostil a la verdad de Dios, ellos puedan llegar hasta el final. Dice que la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Realmente estos dos profetas levantados por Dios van a ser asesinados cuando el anticristo manifieste su verdadera cara inhumana, insensible, bestial. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza o en la calle principal de la gran ciudad, así se puede traducir. Yo aclaro que en griego la expresión es equivalente. A la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor, el Señor de los dos testigos hablamos, ¿no? Entonces van a estar en una ciudad que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, ya sabemos qué pecado caracterizaba a los sodomitas. De pasada, un detalle que se me quedó de cuando analizábamos esa plaga famosa de las trompetas, donde aparecían 4 ángeles encadenados a orillas del río Éufrates, y había fuego, humo y azufre castigando a las naciones y produciendo la mortandad de 1/3 de los habitantes de la tierra. Bueno, esa plaga recuerda a lo que le ocurrió a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y sabemos, creo que todos, está en la cultura popular, cuál era el pecado que caracterizaba a estas dos ciudades. Entonces, estamos ante un Israel del tiempo final que va a estar sumido en las peores situaciones y en las peores desgracias morales y espirituales. A ese Israel Dios se va a dirigir con un último llamado a través de estos dos profetas elegidos por Él. Un Israel entregado a la depravación moral. Un Israel que no va a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, que van a hacer lo que se les venga en gana, como hacen exactamente los pueblos, tribus, lenguas y naciones que no conocen a Dios, ni recibieron el llamado de la palabra de Dios, como sí lo recibió Israel de manera tan especial. Dice, después se aclara exactamente cuál fue Egipto. Bueno, Egipto es opresión, Egipto es ocultismo. Una de las principales sedes del ocultismo y de las sociedades secretas en el mundo es Israel. Y los símbolos son egipcíacos. Digo, alguno que tenga curiosidad de ver esta clase de detalles, vea el diseño del Palacio de Justicia israelí. Se va a sorprender de la cantidad de detalles ocultistas, satánicos que hay ahí. A ese Israel Dios se va a dirigir con un último llamado. No porque sean buenos, ni lindos, ni creyentes, ni santos, sino porque Dios hizo una promesa a Israel y Dios va a cumplir su plan para con Israel. Una última llamada de parte de Dios a su pueblo. Es esto lo que nos cuenta el capítulo 11. Y esa llamada va a ser respondida por Israel positivamente, claro que sí. Bueno, la ciudad donde también fue crucificado su Señor, el Señor de los dos testigos, es Jesucristo. Y la ciudad en cuestión, ya no caben dudas, es Jerusalén. En ese lugar los dos testigos van a ser muertos. Mirá lo que sigue después. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, o sea, los goim, los de las naciones, los que van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, probablemente los europeos, a cuya cabeza estará el anticristo, contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Estamos hablando de un periodo que va a ser exactamente una 100ª parte de lo que va a durar su ministerio. Dios va a permitirles una victoria física, una victoria aparente, una victoria política con la muerte física de estos dos testigos. Pero va a ser fugaz, como todas las cosas que ofrece Satanás. Va a ser falsa, va a ser pseudos, como se dice en griego, solo aparente. Entonces, al final de los 3 años y medio, estos dos testigos son muertos y los habitantes de la tierra se entregan al frenesí de su felicidad. Habla acá de regocijo, de que se van a hacer regalos, de que van a tener una alegría que les va a perdurar en la mente. Va a ser un constante estado de regocijo por parte de esta gente sin Dios. Porque estos dos profetas, dice, ¿no?, los habían atormentado.
dice que no se permitirá que se les dé sepultura. Esto para un hebreo, y estamos hablando de dos hebreos que le van a profetizar a los hebreos, es el máximo de los deshonores y la mayor desgracia posible. Para un hebreo no ser sepultado, de hecho estaba prohibido, por ejemplo, matar a alguien y exponer su cadáver y dejarlo, por ejemplo, colgado hasta pasada la noche. Estaba prohibido, no se debía hacer semejante deshonor. Inmediatamente, así fuera el peor de los delincuentes, se lo debía enterrar antes de que se pusiera el sol. Bueno, en este caso dejaron 3 días y medio los cadáveres de estos dos testigos. No se permitirá que se los sepulte, sino que van a contemplarlos, van a observar los cadáveres. Ahora, con todos los medios tecnológicos que tenemos, es muy sencillo pensar que en todo el mundo, prácticamente todas las personas que pueblan este planeta, tengan acceso a contemplar el martirio de estos dos testigos levantados por Dios. Dice, mira, los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Traduce de manera sumamente connotativa la versión NBI que estamos siguiendo juntos. Lo único que va a perturbar, insistimos en que para nosotros los dos testigos van a cumplir con su trabajo, como decimos en lenguaje evangélico, su ministerio terrenal, durante los primeros 3 años y medio, durante los cuales, según también aclaramos, va a gozar la tierra de una aparente paz y seguridad garantizada por este señor que se va a levantar en Roma. La única perturbación para la conciencia del mundo va a ser la voz de estos dos señores que van a predicar arrepentimiento, porque se van a levantar vestidos en sacos, no en ropa de cilicio, traducen en algunas versiones bíblicas. Van a predicar arrepentimiento, van a predicar lo que viene es el castigo, viene el juicio de Dios, viene el fin. Dios va a apropiarse de la tierra, pero no sin antes castigar a todos aquellos que sigan haciendo el mal y sigan complaciéndose en el pecado y en la perversidad. Consecuencia, a nadie le va a gustar sobre esta tierra tener que bancarse, tener que soportar, tener que escuchar a diario, cada vez que abren sus medios de comunicación, van a ver a estos señores diciendo arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejan atrás su vida de pecado y Dios los va a perdonar. Es la última oportunidad que da Dios, después vienen los juicios apocalípticos. Bueno, eso no va a agradar a los habitantes de la tierra, de modo que cuando el anticristo los mate, se van a sentir absolutamente identificados con esa acción y se van a hacer regalos mutuamente los habitantes de la tierra. Es un paralelo impiadoso de lo que los hebreos hicieron cuando fueron librados de mano de los paganos y de los antisemitas al final del libro de Esther, en la famosa institución de la fiesta de Purim. Bueno, en este caso estos se van a repartir regalos y se van a hacer obsequios mutuamente y van a celebrar probablemente en las calles, porque estos dos profetas habrán sido muertos por el anticristo, por un engendro de Satanás, del que ya vamos a hablar más adelante cuando nos toque analizar el capítulo 13. Estamos yendo para ahí. Pasados los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie. Y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. La misma alegría que Satanás les había permitido durante esos 3 años y medio fue mutada por la mano todopoderosa de Dios en terror y espanto. ¿Dios puede permitirle al mal victorias transitorias? Claro que sí. Pero la palabra final la tiene Él, ¿eh? Los habitantes de la tierra van a hacer aparentemente lo que quieran durante todos esos días. Van a levantarse un rey, ¿no? Este anticristo, que va a realizar los ideales de tantos de ellos. Pero ojo, Dios tiene la última palabra, no los habitantes del mundo. Por muchos que sean, por muy unánime que sea el consenso de los habitantes del mundo, Dios vence. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía, suban acá. De la misma manera que los cristianos actuales de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, oiremos esa final trompeta y esa voz que nos llamará a subir y no ser testigos de la ira que se está por manifestar en este tiempo, en la última semana de Daniel, semana destinada por Dios, e insistimos en esto, a la conversión de Israel, al castigo de las naciones y a la conversión de Israel.
Esos son los dos fines principales de los días del Apocalipsis, de los 7 años durante los cuales se van a cumplir los hechos de la mayor parte del corpus narrativo, como nosotros lo llamamos, de la revelación de Juan que estamos analizando y recorriendo juntos. Y subieron estos dos testigos, estos dos profetas de Dios, al cielo en una nube, como Jesucristo exactamente, a la vista de sus enemigos. Esos mismos que habían contemplado sus cuerpos deshonrados, sus cadáveres sin sepultar durante 3 días y medio, tuvieron probablemente a través de los mismos dispositivos tecnológicos que observar en ese futuro ya revelado y ya contemplado por Dios, por eso narrado en tiempo pasado, que ellos fueron librados del poder de sus enemigos por la mano todopoderosa de Dios. Contra Dios no se puede. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Cuando Jesús entrega el aliento y dice consumado es, se produce un gran terremoto en Jerusalén. Cuando Jesús vuelva y sus pies se posen sobre el monte de los olivos, cuando baje junto con sus santos y sus ángeles, se va a producir un fenomenal megaterremoto global y va a haber transformaciones tremendas en la geografía de la Tierra. En esta zona intermedia del cumplimiento de los plazos proféticos de Dios revelados en el Apocalipsis, también va a haber un terremoto y de bastante magnitud. La 10ª parte de Jerusalén, estamos hablando de esa ciudad, se va a derrumbar. Perecieron, dice, 7.000 personas. Literal, Algunos pueden entender simbólicamente como que perecieron muchos, pero Dios sabe contar muy bien y Él es el Todopoderoso. Si dice 7.000, créelo, son 7.000 literales. Pero los sobrevivientes de Jerusalén, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El Dios de la tierra va a estar haciendo de las suyas, va a hacer cosas tremendas este anticristo, esta bestia que aparece acá, de la cual ya se va a hablar más adelante. Ya se la presentó en escena. Dicho sea de pasada, la primera vez que se menciona la bestia es acá, en el capítulo 11. Dice, el segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Estamos hablando de las últimas 3 trompetas del juicio de Dios, la última de las cuales, que vamos a leer justamente ahora, incluye los castigos de las 7 copas de la ira de Dios. Mirá. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Mesías, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, cuando establezca su reino mesiánico. Los 24 ancianos, estos 24 hombres principales de los que ya hemos hablado en nuestros análisis de los capítulos 4 y 5, si querés podés ir y revisarlo, está subido en nuestro canal también. Dice que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo, Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Has tomado, también dice textualmente el texto en griego. Has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, y a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Primera aclaración, acá el destinatario de esta alabanza pronunciada por los 24 hombres principales, los 24 presbíteroi en griego, es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y al principio se decía el que está viniendo, ho erjómenos. Ahora ya eso no se menciona. Atención porque hay Biblias que están basadas en algunos manuscritos más modernos que incluyen como si faltara algo, lo de que está por venir o que ha de venir o que está viniendo. La realidad es que el texto original no incluye eso, porque ya se está narrando el momento en el que el reino pasa a ser una realidad. Es como un flash forward en este momento donde todavía estábamos narrando episodios que tenían que ver con la primera parte de los 7 años. De pronto se nos sitúa acá, donde ya se han cumplido los castigos de las 7 copas de la ira de Dios. Por eso no va el que ha de venir, ya vino. Ese Señor Dios Todopoderoso que es el mismo Jesucristo que aparece en el versículo 8 del capítulo 1, el Pantocrátor, el Todopoderoso, así se llama Jesús, el que es, el que era
y el que está viniendo, el Todopoderoso. Segunda cosa, tiempo de castigar a la tierra, de juzgar a los muertos, de recompensar, de cumplir toda la justicia de Dios, tanto en castigo y en juicio, cuanto en recompensa y en glorificación de los que se hayan mantenido fieles y perseverantes hasta el fin. Y de destruir a los que destruyen la tierra, probable alusión no solo a la destrucción ocasionada en lo moral y en lo espiritual por el pecado, sino también, muy probablemente, por la destrucción física de nuestro planeta, que es una dolorosísima realidad. Destruir al planeta como lo está haciendo con el grado de insensibilidad y de desprecio, de ingratitud con que lo está haciendo la humanidad, destruir los mares, destruir las selvas, prender fuego los bosques, es algo que también probablemente reciba su retribución y su castigo de parte de Dios. Yo por lo menos no tengo ninguna duda respecto a eso. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Estamos en el preludio a las copas de la ira de Dios. Se abre una visión sumamente contrastante con esa que habíamos recorrido juntos en el capítulo 9, cuando se abría un pozo del abismo y subía un castigo para los habitantes del mundo. Acá se abren los cielos y se ve el templo de Dios, el santuario y el arca de su pacto. No nos olvidemos que en el templo, en el santuario original, en el templo que había sido edificado por los hebreos, había un velo, una enorme cortina que separaba a los sacerdotes y al pueblo respecto de ese lugar donde Dios daba garantía, donde Dios expresaba su pacto con su pueblo. Entonces permanecía invisible, era algo inaccesible hasta que Jesús muere y da su vida y el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Acá vemos una libre disponibilidad y accesibilidad del arca del pacto que queda de manifiesto ante todos en el cielo. Dicho sea de pasada, una de las cosas que se hablan mucho cuando se hacen especulaciones sobre esta cuestión de cómo levantar el tercer templo es, bueno, pero los hebreos tienen que encontrar todavía el arca del pacto. Desde que los judíos son llevados a Babilonia, no hay noticias de qué pasó con el arca del pacto. Y la realidad es que, bueno, el segundo templo fue construido sin el arca del pacto. La versión remozada por Herodes, que visitaron Jesús y los apóstoles, tampoco tenía el arca del pacto. No existe el arca del pacto desde que los hebreos son llevados a Babilonia. Así que hay toda una serie, hay incluso mucha literatura sobre esto, no voy a entrar en detalles, pero bueno, los que aman la literatura saben de esto, ¿no? En busca del arca perdida. Bueno, hay toda una mitología respecto a esto. Dios dice que el arca del pacto está en su presencia. Si lo dice literalmente o simplemente es una alusión al recuerdo del pacto entre Dios e Israel, ya queda como responsabilidad para cada lector. Pero está ahí presente ese testimonio de la alianza celebrada entre Dios y su pueblo, en específico Israel. Eso es lo que representa este arca del pacto que se abre en el cielo y los hebreos empiezan a ser muertos por multitudes. Pero en el cielo Dios se acuerda de su pacto y lo va a expresar en forma de sus juicios sobre las naciones que van a consumar tan tremendo derramamiento de sangre. Dice, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Brevísimo resumen de las plagas consumadas en las copas de la ira de Dios. De eso nos vamos a encargar más adelante. ¿Qué nos queda en lo futuro? Y ya estamos anunciando lo que viene después. Un capítulo sumamente simbólico y una especie de zoom out, ¿no? Como una apertura de plano para contemplar algunas cuestiones históricas y quiénes van a ser los protagonistas de estos 7 años. ¿Qué lugar ocupa la iglesia? ¿Y qué va a suceder con estos hebreos que se van a convertir a Jesucristo justo cuando emerja la peor cara del poder del anticristo en Europa, la así llamada bestia? De todo eso nos vamos a encargar, Dios mediante, en nuestros próximos videos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Dios te bendiga. Nos encontramos pronto.